Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo cordial, soy Narciso Negro, espero que se encuentren bastante bien. Hacía bastante tiempo que no hacía este tipo de videos, sin embargo, estoy aquí después de bastante tiempo. Como mucha gente recordará, en el episodio anterior había hablado de la llegada de Robert Smith al grupo, una etapa bastante importante al igual que la etapa John McYock, ya que en esta etapa Robert Smith empezaría a plasmar este sonido psicodélico que estaba haciendo en The Cure en discos como The Top, pero lo haría en este caso con el Hyena de Susie and the Banshees. Sin embargo, tras la salida de Robert Smith del grupo, la banda empezaría a tomar otro camino completamente diferente. Pero, ¿qué pasaría después de la salida de Robert Smith? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la cuarta parte de Susie and the Banshees y lo que vendría a ser la parte final de esta serie. Así que sin más introducción, comencemos con este video. Dentro del calamitoso anuncio de Robert Smith, Susie and the Banshees había encontrado su reemplazo adecuado de su anterior miembro, John Valentine, un guitarrista de 25 años quien había sido miembro del grupo de música industrial y post-punk Clock TVA. Los arreglos de la guitarra de Valentine encajaron muy bien dentro del sonido del grupo, como recuerda Steve Severin, pero los recuerdos de John con el grupo fueron bastante complicados, ya que cuando él se adhirió a la banda, hubo un enorme trabajo envuelto en él. Tenía que aprender 30 canciones en 10 días, él recuerda. Era horrible. Sin embargo, Susie and the Banshees no dio ningún comentario al respecto debido al enorme estatus que tenían. Tendremos que pensarlo en la gira, dijo Steve. Nosotros y los guitarristas parecemos no llevarnos muy bien. Después del clímax con un par de conciertos en Hammersmith Odeon, la siguiente tarea importante de la banda era preparar varias fechas en América en julio. No obstante, hubo un contratiempo que llevó a que los conciertos fueran pausados debido a que Budgie había sido hospitalizado por sus problemas con el vodka. El primer examen de John Valentine como guitarrista fue regrabar las partes de Robert Smith en un EP lleno de covers, los cuales habían sido grabados en 1983 y fue originalmente intentado ser lanzado para final de año. En vez de incursionarse dentro del sonido del White Album de The Beatles, ellos escogieron restaurar una parte de su trabajo pasado con la ayuda de Chandos Players en la sección de cuerdas. Entre los que contribuyeron dentro del álbum se encontraban varios miembros del antiguo proyecto de Robert Smith y Steve Severin, The Glove, con Ginny Ball y Alan Stephenson. Junto a los dos miembros de The Glove se encontraba Bill McGee y Murray McCarrick. De esto salió a la luz de Thorn en octubre y agradablemente sorprendió incluso a aquellos quienes llegaron a derrumbar a la banda. La incorporación de acordes sobre Overground y Voices fueron acompañados de una mejor producción, agregando poder en ambas canciones. Sin embargo, la regrabación de Placebo Effect de Join Hands fue menos exitosa. La canción final Red Over White no llegó como sorpresa. Aunque los acordes tomaron un asiento trasero, esta malhumorada versión superó la versión hecha por el presentador del programa de la radio de la BBC, Richard Skinner. Valentine agregó lindos toques al EP, particularmente a la canción doble donde usan pasajes de guitarra, abrían y cerraban Underground, pero fue una pena que estuviera por debajo de Red Over White, explotando 2/3 a través del camino. Pudo haber sido un desastroso ejercicio de nostalgia. En su lugar yacía el nacimiento de una nueva versión más confiada y segura de sí misma de Susie and the Banshees. Después de una docena de fechas en noviembre, el grupo usó los meses de invierno para revalorizar su situación y comenzar a escribir material para el siguiente LP. Ellos no iban a cometer el mismo error esta vez. 1985 fue el año en que los grupos fueron bastante caritativos. Como ejemplo de ello, tenemos el Live Aid que ayudó a los niños del África. En el caso de Susie and the Banshees, ellos darían un concierto de caridad para ayudar a las personas con problemas con la adicción a la heroína. Este concierto para ayudar a dichas personas sería hecho por el ex The Who, Pete Townshend. El grupo decidió que era tiempo de ser contados entre aquellos quienes estaban preocupados por el uso del incremento de heroína entre las personas jóvenes. La causa fue apropiada para un grupo que había luchado alrededor de una década por el control de su música. La heroína estaba usualmente cerca de cualquier alrededor del sentido del control.
St. James Church de Piccadilly iba a ser el lugar donde iba a tocar el grupo, y a pesar de que grupos como The Associates y Bronski Beat habían sufrido del pobre sonido del local, la pasión de la banda por las avenidas inusuales superó aquellas consideraciones y 500 personas pagaron 10 euros por cabeza para escuchar el placer del sonido rebotando en todas las direcciones en lo que era el primer concierto de Siouxsie and the Banshees en Reino Unido después de 10 meses. Susie, la mujer que alguna vez había dicho en una entrevista que no quería ayudar a las personas y que todas las personas deberían ayudarse entre ellas mismas, ahora estaba cargando un cheque de 5.000 euros junto a Pete Townshend. Su anterior actitud simplista hacia las causas, lo cual parecía decir que los únicos animales y personas con discapacidad merecían especial atención, se había ampliado y considerablemente. El grupo rompió en los ensayos para mostrar el nuevo material de su nuevo álbum en los conciertos, pero para fin de mes estaban ocupados en Hans Studios Berlín con el productor Hugh Jones, quien trabajó con Jill Valentine en el álbum Clock DBA, Advantage de 1983. Tanto Low de David Bowie como The Idiot de Iggy Pop fueron grabados ahí, un hecho que fue más una coincidencia. Los Banshees necesitaban la ayuda posible que ellos pudieran reunir, incluso si eso significaba que Susie y Steve se estaban volviendo sentimentales por sus álbumes favoritos. Originalmente ellos habían estado planeando trabajar con el estadounidense Bob Ezrin, pero la relación se descartó antes de trabajar en el estudio. El grupo estaba obviamente determinado en hacer un buen álbum, no importaba cuánto tiempo duraran, así que en caso de que surgiera un desacuerdo con Jones, él sería despedido para empezar a retomar el álbum. El veredicto del grupo fue que él no entendía lo que ellos querían de las mezclas. Otros recursos, dice Jones, que le fueron fatales errores fue en poner las cintas maestras no terminadas a los funcionarios de Polydor, los cuales, en los ojos de la banda, atesoraban su autonomía, constituyendo una flagrante brecha de confianza. Cualquiera que sea el caso, Jones tenía que irse. Las nuevas grabaciones fueron puestas de lado en verano y el grupo tocó 9 fechas en Italia, un país donde ellos tenían una enorme cantidad de seguidores y siempre disfrutaban visitar. Después de 2 fechas fueron llevados a Bélgica y Francia. Consecuentemente esos días, estaban trabajando en una nueva canción, Cities in the Dust, en London Matrix Studios junto al ingeniero Julian Standen. La letra fue inspirada por una visita a Pompeya durante su estancia en Italia en julio, aunque, curiosamente, mucha prensa vinculaba el tema con lo sucedido en el volcán Nevado de Ruiz en Colombia, que mató a 25.000 personas y un terremoto que rompió el periodo de la gestación del tema. El plan original era poner como lado B a Cities in the Dust sobre Parties Fall, pero al saber el potencial que tenía de convertirse en un single, Cities in the Dust pasó a convertirse en su nuevo sencillo. Cuando la tour de Reino Unido fue anunciada en septiembre, Susie declaró orgullosamente que no estaba vinculada de manera directa a una campaña de venta de su nuevo sencillo. No solo esto trajo una indebida atención al hecho de que todas sus anteriores excursiones habían sido. El lanzamiento de Cities in the Dust coincidió muy bien con la gira que iban a dar. No fue masivo, pero el sencillo de Siouxsie and the Banshees fue su nuevo gran éxito después de Jurisprudence y de manera merecida. Fue un pinchazo en el ojo para los aldabones como la banda que había manejado la integración de secuenciadores, cajas de ritmo y una producción bastante grande con su propio sonido y llegando con algo comercial, original y sonando aún como Siouxsie and the Banshees. Un serio retroceso llegó para octubre de 1985, cuando Siouxsie and the Banshees dio un concierto en Hammersmith. Esa noche Susie Sioux se cayó sobre el cable de un monitor mientras cantaba Christine, provocando que empezara a gritar de dolor. Las manos del escenario se la llevaron, sin embargo, Steve Severin tiró su bajo, volteándose y diciéndole al público lo siguiente: "Ustedes le han hecho esto a ella". Fue una extraña reacción, pero luego su primer pensamiento fue que ella probablemente se había estado cayendo por un objeto tirado del público. La realidad era que desde hace varios años atrás, los actos de Susie Sioux durante los conciertos se volvieron más energéticos. Una voz había dicho que Siouxsie podría volver al escenario si estaba lo suficientemente bien, pero mucho más antes que eso, Pudgy había llegado con las noticias que ella fue llevada al hospital. La rótula izquierda de su rodilla tenía que ser encajada en su sitio, así que al final tuvieron que enyesar su pierna. Sin embargo, ella fue una fiel creyente que la gira debía continuar, así que el grupo volvería la siguiente noche con una Susie Sioux cantando sentada en una silla y un bastón. Su insistencia en continuar con la gira era volver a poner el proceso de curación durante 2 o 3 meses. El desequilibrio causado por el yeso dio lugar a una queja secundaria.
un nervio en su espalda, y Sioux tenía que continuar usando pesas y tratamiento fisioterapéutico para volver a estar en forma. La gira terminó con un concierto especial en el Royal Albert Hall el 28 de noviembre de 1985. De las presiones más grandes que tenía el grupo era terminar con el álbum, así que ellos trajeron a Air Studios al productor Steve Churchyard. Si Hyena no había enfriado a sus fans, Tinderbox se convirtió en el álbum más esperado de Siouxsie and the Banshees desde The Scream. Su nuevo trabajo contenía una enorme lista de canciones sólidas. Desafortunadamente, Tinderbox fue juzgado por los críticos de manera injusta. El problema radicaba en que gran parte del material de su séptimo álbum sonaba igual que sus anteriores 6 discos. Lo que hacía especial su nuevo trabajo en comparación a sus obras pasadas estaban en 2 cosas: la claridad y el poder de la producción. Junto a estos 2 ingredientes vitales, debemos sumar al que el grupo estuvo encerrado haciendo ensayos de las canciones durante meses. Entonces, cuando ellos llegaron al estudio, no hubieron muchos problemas durante las grabaciones. El grabar muchas de estas canciones básicas en vivo prestó una urgencia muy necesaria al material. Nada de esto podría ser mejor escuchado en Candyman, la cual fue lanzada como single en febrero. Alimentado por las baterías de Pudgy y destacando por las partituras de guitarra de Valentine, Candyman nos cuenta la perturbadora y sombría historia de un niño siendo abusado por un adulto. No era la primera vez que el grupo hacía esto, ya lo habíamos visto anteriormente en la primera parte de esta serie con el tema Playground Twist. Su única diferencia en comparación a su precursora era que no tuvo el mismo éxito, alcanzando el puesto 34 en las listas. La historia del tema Cannons dentro de Tinderbox era típica. Fue inspirada por leer un libro sobre T.S. Eliot, creo, y se tocó en este periodo raro en los 20, cuando era increíble, caliente o ridículamente frío. Aparentemente en la desesperación sobre qué hacer, un cañón fue disparado dentro de este cielo opresivo cada noche en esperanza de estallar una nube de lluvia. La imagen de esta ciudad desierta, con alguien teniendo que quedarse para disparar el cañón, quedó pegado en mí. Mientras Cannon apeló su amor de lo bizarro, 92 Degrees proporcionó su fascinación por el lado más oscuro de la vida que había menguado poco desde el día que solían llevar camisetas pornográficas en sus primeros años e iban a conciertos de grupos de música industrial como Throbbing Gristle y temas que habían hecho antes como Helter Skelter. La canción fue inspirada cuando descubrieron una teoría que los 92 grados Fahrenheit se cometen más asesinatos que cualquier otra temperatura. El grupo volvió a las giras para patrocinar su nuevo álbum en América y Canadá. Para su 10º aniversario, Siouxsie and the Banshees tuvo solo una aparición en Reino Unido, en el Womat Festival, cerca de Cliveden, Bristol. Esa noche mostraron su nueva canción, Song from the Edge of the World. Aunque la banda no quería celebrar su 10º aniversario, muchos fans estuvieron devotos con la idea de celebrarlo en el Electric Ballroom, sitio donde Siouxsie and the Banshees dio su primer concierto en el 100 Festival Club, lugar donde nació la banda. Para el tiempo que el grupo regresó de hacer giras por Sudamérica, tanto en Brasil como Argentina, ellos estaban trabajando en lo que sería su 8º álbum de estudio, Through the Looking Glass, el cual estaba siendo grabado en el Abbey Road entre julio y septiembre de 1986. En 1987, Siouxsie and the Banshees lanzó su nuevo sencillo, This Wheel's on Fire, un cover de Bob Dylan la cual se convirtió en un hit. Alcanzando el puesto 14 en las listas, le dio su más grande hit desde Dear Prudence y Cities in the Dust. Junto a una balada original del grupo llamada Something Blue, la banda grabó otra canción que era un cover de Television llamada Little Johnny Jewel. Cuando Through the Looking Glass apareció en marzo, poco podrían estar en desacuerdo con él. Muchas de las canciones que estaba presentando el grupo, en realidad, eran la fantasía y obsesión tanto de Siouxsie Sioux como de Steve Severin por sus grupos y artistas favoritos. Por ejemplo, en el álbum nos encontramos con un cover de Billie Holiday cantado por Siouxsie Sioux llamado Strange Fruit, una dolorosa historia de la opresión negra. Con la excepción de Trust in Me, la cual estaba sacada de la película El libro de la selva de Disney, el resto de las selecciones de artistas no eran sorpresa. El disco era un tributo a grupos como Roxy Music, John Cale, Kraftwerk, The Doors, todas recibiendo un trato de diferentes grados de éxito. Mejor fueron las canciones menos conocidas de artistas como John Cale con Gone, Kraftwerk con Hall of Mirrors del álbum Trans-Euro Express.
Los artistas ausentes dentro de este álbum, por sorpresa, se encontraban en sus héroes del glam como Mark Bolan o David Bowie. Aunque el grupo había estado pensando en hacer un cover de 20th Century Boy de T-Rex, pero al final fue descartado. Susie Sioux dio una explicación simple del por qué el grupo quería hacer un álbum de covers. Tan lejos como Dear Prudence, estábamos considerando en crear un EP con canciones de otros artistas, dijo la cantante. Los últimos 2 álbumes habían sido una tortura terminarlos, nos llevó mucho tiempo, así que decidimos tener algo de diversión y hacerlo directamente. Through the Looking Glass no fue el primer disco en estar lleno de covers. Nick Cave había hecho esto un año antes cuando lanzó el álbum Kicking Against the Pricks. La diferencia de este disco con el de Susie es que Through the Looking Glass fue un éxito comercial gracias al tema de Passenger, el cual había aparecido en el álbum Lost for Life de Iggy Pop. A pesar de la decreciente atención del punk durante la mitad de los 80, no había duda que Susie and the Banshees estaban ocupados conduciendo un postmortem de los suyos. Ellos habían estado atrapados por sus propios mitos, su imagen y en lo que respecta, su estilo musical. Mientras otros grupos de punk rock parecían que hacía tiempo habían deshecho su equipaje una década atrás, los Banshees aún parecían traer el mismo equipaje. Un mejor obstáculo fue aceptar que ellos eran parte del rock establishment. Susie and the Banshees tenían todo lo que ellos querían, un contrato discográfico, el cual le dio control total de su trabajo, una fiel y sólida base de seguidores por Reino Unido, los cuales permitieron que la banda aún siguiera a pie, y un respaldo altamente profesional, la cual hizo su carrera correr con la mayor fluidez posible. A pesar de todo, la división entre grupo y guitarrista volvió a surgir. En una entrevista a Susie Sioux, ella declaró que ellos son como el retrato de Dorian Gray, seguimos intactos, mientras que los guitarristas son como las cicatrices que nosotros desechamos. Por su parte, el manager de Susie and the Banshees, Dave Woods, afirmó que el grupo no haría giras, ya que querían tiempo para trabajar en su nuevo álbum y que volverían a los escenarios dentro de 6 meses. El claro ejemplo de las declaraciones de Wood se reflejó en la cancelación de su gira por Estados Unidos. John Valentine, quien había trabajado en 2 álbumes junto a ellos, había recibido una oferta por el vocalista de The Gun Club, Jeffrey Lee Pierce, para unirse al grupo. Mientras tanto, las noticias empezaron a aparecer en los medios, impidiendo que el grupo lanzara su recopilatorio de sesiones con John Peel. La reconstrucción del grupo se estableció cuando trajeron al multiinstrumentalista Murray McCarrick en abril y John Klein en un mes después. Aparte de ser el tercer yo en The Banshees, McCarrick estableció una idea de lo que quería hacer. Él había trabajado en el EP de Thorn de 1984 y en el álbum Through the Looking Glass. Su único problema era que estaba trabajando a la misma vez con el ex vocalista de Soft Cell, Mark Almond, desde 1982. No fue difícil hablar con John Klein, ex guitarrista del grupo Specimen, quien tocaba en el legendario pub Batcave y que era fiel seguidor de Susie and the Banshees. Con esto, el grupo pasó a convertirse en un quinteto. Susie and the Banshees regresaría a los conciertos después de establecer su nueva formación, tocando en un festival junto a Public Image Limited, Spirit of Destiny y New Order. Junto a este concierto en el festival, tocaron en Alemania y Londres. 1988 llegó y sus 3 primeros meses lo gastaron en grabar su nuevo álbum. La banda grabaría su nueva obra en el Marcus Music de Londres. Tomó un largo rato grabar el álbum hasta junio de 1988. Un mes más tarde, un asombroso nuevo lanzamiento fue publicado al mundo que fue solo el principio de aprender a vivir sin ellos. Los Banshees sabían que toda la latente experimentación con la cual ellos habían estado llenando los lados B de sus sencillos tuvieron cierto grado de éxito que eventualmente valdría la pena. Peekaboo salió en julio de 1988, comenzando como cualquier trabajo lejos del territorio comercial, pero con el tiempo en sus manos, el grupo se estableció y lo desarrolló en vez de dejarlo rogando y que siga mejorando. La banda, de manera no sorprendente, sopló su propia trompeta más fuerte que cualquier crítica de la prensa. Peekaboo aterrizó muy bien dentro de las listas, eso sí, tienen el grupo que trabaja la canción alrededor de un año hasta que quedara bien. Aunque se basó en las técnicas de estudio, el sencillo no solo fue un caso de simplemente dejar las máquinas hacerse cargo. Un productor llegó a remezclar Peekaboo asumiendo que era una colección de samples y secuencias colgadas sobre una pista de batería rígida, pero no del todo. La mayoría de las cosas que aparecen están siendo tocadas con instrumentos, incluso muchas de las cosas que tocamos fueron tocadas en vivo. No hay metrónomos en los sonidos, es la manera en la que pusimos todo junto que lo hace sonar tan conciso.
Mike Hedges produjo tanto Peekaboo como su nuevo álbum Peep Show, el cual salió en septiembre de 1988. La combinación de lo profundo y enriquecedor, lo cual es una característica nueva del trabajo, más las canciones intrincadamente estructuradas y escritas por el grupo, resultó en la producción más espléndida de la banda. La ruptura, la austeridad y la claustrofobia que a menudo permanecía en los trabajos pasados había sido diluida. Ahora el énfasis eran en matices y detalle. Otro importante desarrollo era la voz de Susie, la cual respondía bien a la gran amplitud de sus sonidos cubiertos en el LP. Después del éxito de Peekaboo, el cual merecía un mejor puesto que el que le habían dado, el grupo dio un paso sin precedentes de lanzar 2 canciones más como sencillo de su álbum. Ambas fueron diferentes de nuevo. A pesar de la ausencia del T-Rex en el álbum Through a Looking Glass, la voz de Bolan se hace presente en Siouxsie Sioux a través del tema de Killing Jar. El tercer single fue como algo que jamás había grabado antes, una dolorida balada llamada The Last Beat of My Heart, atraída por las vocales de Susie. La banda tomó un considerable salto en Peep Show, un hecho importante por la casi gratuita inclusión de Rawhead a Bloody Bones. Ese tema arquetípico alardeaba pero sobresalía como un pulgar adolorido. Sin embargo, la fascinación de Susie con los ritmos infantiles no fue menos evidente que antes. Un número de danza, Burn Up, desvanecida con un coro sin fin, mientras una línea de Teddy Bear's Picnic aparece en las notas, probablemente como una referencia a la diversión en el invierno en los bosques de Sussex. Poco después de este álbum, Siouxsie and the Banshees abandonaría su sonido gótico por el que siempre destacó, adentrándose hacia el mundo del pop con sus últimos trabajos. Siouxsie and the Banshees estaban más lejos de casa con su rol como estrellas de pop y, aunque la banda dirigió su música a un sonido totalmente distinto, ellos se convirtieron en uno de los mejores grupos de rock gótico, influyendo y dejando un enorme legado dentro de las demás bandas del género. Hay una frase que describe a Siouxsie Sioux dentro del cuento de Blancanieves: blanca como la nieve, cabello negro como el ébano y labios tan rojos como la sangre, ella es la más bella de todas. Ella es Siouxsie Sioux, ellos son Siouxsie and the Banshees.